Meu pai veio da Ruanda e a nossa mãe é Inhaçã. Meu pai veio da Ruanda e a nossa mãe é Inhaçã. O gira, gira. Senhoras e senhores, estudantes, professores, pesquisadores, boa noite. Estamos iniciando as atividades do segundo dia do 8º Simpósio Linguagens e Identidades da na Amazônia Sul-Ocidental com o tema Artes, Silêncios e Silenciamentos, e do 7º Colóquio Internacional As Amazônias, as Áfricas e as Áfricas na Pan-Amazônia. A atividade programada para essa noite é a Conferência Magna com o tema La Poética, uma proposição desde la literatura americana, com o professor Luiz Alberto Lopes. Convidamos a professora Suerda Lima, professora de espanhol da Universidade Federal do Acre. Boa noite a todos. Nesse momento, então, vou fazer a apresentação do professor Luiz Alberto Lopes, diretor de Atividades Culturais e Vida Comunitária da cidade de Saint-Lambert, Quebec, Canadá. Nació en Otusco, Perú, vive en Montreal, Canadá, desde 1979. Hizo estudios de geología en la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú. Hizo estudios de doctorado en literatura comparada en la Universidad de Montreal y Montreal, Canadá. Trabajó en la Universidad de Montreal como profesor e investigador de problemas de la literatura. Luego ha trabajado en diversas instituciones canadienses en la enseñanza de la literatura, la civilización americana y de la lengua castellana. Ha dado conferencias sobre poética en Canadá, Estados Unidos, Cuba, Argentina, Perú, Colombia y Costa Rica. Es poeta. Actualmente trabaja en la dirección de Louis Sears de la cultura y la vida comunitaria en la ville de Saint-Lambert, en la provincia de Quebec, como profesor de castellano y de civilización americana. Ha publicado artículos y poemas en diversas publicaciones. Como investigador independiente, trabaja en un proyecto ambicioso, la elaboración de la poética o teoría de la literatura, apoyado en las proposiciones y fundamentos de la filosofía de la liberación, cuyos resultados provisionales expondrá en su conferencia. Agora passo então a palavra ao professor. Obrigado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bonsoir. Muito. Estoy emocionado, y espero que se note. Quiero agradecer antes que nada a Gerson Rodríguez Alburquerque, que ha tenido la amabilidad y la osadía de invitarme. Y también a todos los organizadores de este lindo evento, y que me han obligado a hacer ya una reflexión con el eslogan que ustedes tienen escritos por todo sitio, que dice artes, silencios y silenciamientos. Es igual en español, artes, silencios y silenciamientos. Esto es la dialéctica. Artes es lo que se sabe, y se sabe muy poco, pero se ve. El cine se ve, la pintura se ve, los libros se ven. Los silencios es lo que no se sabe, y los silenciamientos es lo que no se sabe que no se sabe. Y este es el problema mío. Lo que no se sabe que no se sabe. Lo que voy a presentar esta noche es un trabajo que me lleva 20 años de investigación. Es primera vez que lo voy a decir, los resultados.
Este trabajo estaba destinado a ser presentado el año próximo en Puerto Rico, en el Congreso de LASA, pero creo que es mejor que lo escuchen primero los brasileños. Es un honor para mí, y sobre todo desde el corazón de América. Estoy en pleno centro de América. Ustedes son el Cusco de América, el ombligo de América. Es un lugar muy importante en los Andes. Quiero decir de inmediato que he abandonado la universidad hace 18 años. Mis colegas no quieren hablar conmigo, no quieren discutir conmigo. Yo me dirijo siempre a los alumnos. Son ustedes, los alumnos, los que tienen que seguir este trabajo que nadie quiere hacer. Un profesor de literatura en Canadá gana al año, un profesor de universidad, $120,000 al año. Y no sé qué enseñan, porque no saben qué es la literatura. El problema es grave. Yo lo veo grave. Y por eso les digo que no estoy solo. Yo trabajo conjuntamente con todo el movimiento que se llama Filosofía de la Liberación. La asociación más grande de Filosofía de la Liberación está en Brasil. Se llama Asociación de Filosofía y Libertação. Se ha abierto este año la filial en México, se ha abierto la filial en Chile y se ha abierto la filial en Argentina. El Papa es un alumno de la Filosofía de la Liberación. Y la Filosofía de la Liberación en este momento está presentando una alternativa y tiene un proyecto muy grande: reestructurar todas las instituciones a nivel mundial. La primera generación de Filosofía de la Liberación están descendiendo. Enrique Dussel, quizás el miembro más brillante, va a cumplir 80 años en este diciembre. Yo pertenezco a la segunda generación, pero tengo una crítica a la Filosofía de la Liberación. La Filosofía de la Liberación no tiene una teoría de la literatura. Y ¿por qué no tiene teoría de la literatura? Porque no tiene teoría del lenguaje. Y si no hay teoría del lenguaje, si no hay teoría de la literatura, no hay ética, no hay política. La exposición que voy a hacer tendrá dos partes. La primera será aburridamente, pero súper interesante desde el punto de vista teórico, y la segunda será visual. Soy consciente que no se me entiende mucho porque hablo en castellano. Por eso que he decidido que la segunda parte será un poco visual. Me repetiré varias veces porque el tema que voy a tratar se está discutiendo hace 25 siglos. Este problema que voy a tratar esta noche lleva 25 siglos de reflexión si consideramos que el primer libro de poética fue escrito por Aristóteles, pero Aristóteles no habló nunca de poética.
Eso es una farsa del heleno-eurocentrismo. Todo está confundido. En este trabajo vamos a señalar dos impases mayores que creemos impiden saber cuál es el rol en la sociedad de la actividad humana que se conoce como la literatura, con mayúscula. El primero es que creemos que no existe las tantas veces anunciadas poética que explicaría qué es la literatura. El segundo es que no hay una historiografía mundial. La que se conoce como tal es una ideología, el heleno-eurocentrismo. La que se conoce como tal ha desvirtuado la historia mundial y no ha podido señalar, por ejemplo, cómo la historia de América se inserta en ella, es decir, en la historia mundial. Estos impases señalados son dos grandes lacras heredadas del pensamiento colonial y tergiversan todos los dominios del saber. Mientras no solucionemos estos impases, no sabremos cabalmente de qué estamos ocupándonos cuando hablamos de la literatura, de la teoría del lenguaje, de ciencia, de ética, de política y sobre todo lo que más nos interesa o me interesa, de la poética. La poética no es la poética. Se tiene por dado que la reflexión sobre la literatura empieza con la obra de Aristóteles, Peripoietikes autes, en griego. Poietikes, habla, dice. En castellano, la traducción literal sería sobre la poética misma, conocida con el contradictorio término de poética. Entonces, sin olvidar a Platón, la reflexión sobre la literatura dataría de hace 25 siglos. Sin embargo, las interpretaciones hechas de este texto son contradictorias. Veamos brevemente algunas. El encabezamiento del texto mencionado dice que se va a tratar sobre la poética misma y de sus especies, los eidos, la idea. Sin embargo, más adelante hay un pasaje aparentemente incoherente que poquísimos comentadores han dado cuenta de qué trata. Este apartado dice así: la epopeya o el epopeya, que imita solo con el lenguaje, en prosa o en verso, carece de nombre hasta ahora. ¿Por qué? Si los críticos o los comentaristas de Aristóteles nos han dicho durante siglos que es un libro de poética, más tarde, en el mismo libro, Aristóteles dice que ha detectado un lugar del saber que carece de nombre. Sin olvidar que la Peripoietikes autes nos ha llegado sin título, mutilada, alterada, y hasta se cree que solo son notas de clase. El texto debuta haciendo la diferencia entre la poética general y otras poéticas secundarias, contenidas en la poética general. Entonces se habla de poética, no se habla de poética. Si se hablara de una supuesta poética,
no tendría por qué decirse que ésta carece de nombre. Aristóteles está señalando la actividad humana denominada poiética, que la define en su libro Ética a Nicomaco, y de poiéticas secundarias, subordinadas a la anterior. Para Aristóteles, la poiética no es la poética. Aristóteles nunca habló de poética. Habla así, utilizamos el concepto moderno de literatura, de la poiética o de la producción literaria de su tiempo, del mundo griego clásico. En la Estagirita, Aristóteles menciona también otras poiéticas secundarias, las artes o técnicas, que las nombra poiética musical, poiética de la danza, poiética pictural, entre otras. Siendo fieles a la lógica conceptual y terminológica del texto aristotélico, se nos habla de la poiética de la tragedia, de la poiética de la comedia, de la poiética de la epopeya, etc. No habla nunca de una ciencia que se llamaría poética. Se señala un objeto que Aristóteles y toda la filosofía griega nunca pudieron especificar. Todo esto ha pasado desapercibido a todos los exégetes e intérpretes de la Estagirita. Yo he tenido 37 profesores de literatura. Ninguno, a excepción de uno, me hizo leer la célebre y mal nombrada poética. ¿Sospecho de algo? La probable poética entonces comenzó mal. Subordinada a la filosofía, se la confundió con la poiética. La poiética, la práctica y la teorética son las manifestaciones respectivas de la poiesis, la praxis y la teoría. Es decir, estos son los tres tipos diferentes de relaciones humanas. La poiética refiere a la producción, es decir, a la relación de los seres humanos mediante productos. Hoy día diríamos mediante mercancías. La práctica refiere a la ética, la política, es decir, a la relación sin mediaciones. La teorética refiere a la actividad reflexiva, a los pensamientos, es decir, la relación que los seres humanos establecen consigo mismos y en el tiempo de Aristóteles con la divinidad, el cosmos. Por eso se llama teoría. Teo, Dios, teoría. Aristóteles indica también que la poiesis, la praxis y la teoría se manifiestan por pares, nunca solas. Son las actividades sociales. La conjunción de la praxis y la poiesis generan la económica. Estoy siguiendo a Aristóteles. La de la praxis y la teoría generan la ética, la política y la retórica. La poiesis y la teoría generan la técnica. Si las combinamos todas, ubicamos una zona de interrelación que creemos nosotros, yo, que refiere a la poética y que, lo repetimos, Aristóteles tuvo la dificultad en definirla, pero no por ello dejó de señalarla. Esa es su genialidad. Nos dejó una tarea y nadie la ha continuado.
Aristóteles dice que la poética o la producción literaria, y el término literaria es moderno, él nunca habló tampoco de literatura, está relacionada entonces, Aristóteles lo dice, con la política, la ética, la teoría, la retórica, el lenguaje. Tesis importantísima que nadie se dignó proseguirla. Estamos convencidos que las desatenciones señaladas en el texto aristotélico no han permitido formular una consecuente teoría de la literatura y que al llamarla premeditadamente y sin razón justificable poética, pareciera que se ha puesto el arado delante de los bueyes. O, sin metáforas, ¿cómo formular una teoría de la literatura si no sabemos cuál es el objeto de estudio? Hecho paradoxal en el mundo ilustrado. Se ha designado el nombre de una probable ciencia, la poética, que se ocuparía de la poética literaria, pero ésta tiene un objeto que carece de nombre. Los ilustrados, desde hace siglos hasta hoy, se han contentado con creer que el objeto de estudio es la producción literaria. Muchos ni saben que existe el término poética. A esta ciencia, entre comillas, se le ha llamado la poética. Todo parece ser una inmensa tautología, pero ni lo es. El problema es aún más grave. Solo se eliminó una letra, una iota. Eliminaron la iota de poética y se pusieron a hablar de poética. Esa es la ciencia europea. Toda una farsa institucional. Proposiciones de poética hay muchas, muchísimas diría yo. Por ejemplo, la poética estructuralista pretendió que el objeto de estudio en una obra literaria es la literalidad. ¿Recuerdan? Así la pregunta ¿qué es la literatura? Se desplazaba a hacer otra pregunta: ¿qué es la literalidad? Y se respondía que esta es lo que hace a una obra literatura. La farsa aquella solo se reformuló ahora en una verdadera tautología. Solo se puso un nombre a lo que no tiene nombre, pero no se aclaró nada nuevo. El misterio de la chose littéraire, como dicen los franceses, la cosa literaria, cuál es el objeto de estudio en la literatura realmente, continúa. No estamos negando que hay miles de libros, no estamos negando que hay miles de novelas, no estamos negando que hay miles de poemas, pero eso lo estudia la poética. Pero hay un problema al interior de una obra literaria. Habría otros puntos a tratar y criticar en la Peripoietikes Autes de Aristóteles y también, por supuesto, en la filosofía griega y en la tradición occidental. Señalaremos brevemente dos muy importantes. Los griegos dieron una importancia desmesurada a la teoría. La teorética, es decir, y la práctica, con desmedro, con desprecio de la poética.
En tanto trabajo manual, físico, considerado como actividad de esclavos, indigna de ser ejercida por un miembro de la aristocracia griega. La clase dominante peruana parecen griegos. Así, con la instauración de esta discriminación que llega hasta ahora, la poética solo va a ser considerada como estética, actividad propia de genios, entre comillas, y humanos fetichizados, los artistas. También con los griegos se fundamenta el logos, la lengua a partir del ritmo natural, como si hubiera un ritmo natural, cósmico, material, entre comillas, omnisciente, un ritmo omnisciente que va a permitir y elaborar la teoría del signo, donde una representación, el significante, la forma, se opone a otra representación, la significación, el contenido. Así, a partir del signo palabra, se despliega una supuesta teoría del lenguaje, falacia que prima hasta ahora como ciencia semiótica, que pretende formalizar muchas falacias dualistas, tales como la división del ser humano en cuerpo y alma, para por fin desembocar en una metafísica que desprecia el cuerpo humano y la historia del pensamiento continuo. Una crítica del por qué la filosofía griega comienza mal, la poética, y otras lacras a las que nos ha inducido en el desarrollo de la filosofía occidental es urgente. Jean-Baptiste Vico, Karl Marx y Enrique Dussel tocan la poética, pero no alcanzaron a fundar la poética. La proposición más seria que conocemos sobre la poética es lo propuesto por el francés Henri Meschonic. Fallecido en 2008, nos ha dejado una colosal reflexión sobre la poética, poco conocido en nuestra América y en toda América, poco leído en Europa. Los ilustrados europeos lo acusan de confuso y díscolo. Hecho curioso, en nuestra formación académica en Montreal, ya lo he dicho, tuvimos 37 profesores de literatura, ninguno me habló de este autor, menos de su obra. Existe un libro de Henri Meschonic traducido al portugués. Señalamos una apretada síntesis de la proposición de Henri Meschonic que habrá que tomarlo con pinzas desde América. No porque tiene 50 libros necesariamente es bueno. No se dejen impresionar. Dice Meschonic, la poética es, la traducción es mía, la poética tal como yo la entiendo es una crítica del lenguaje y una antropología histórica del lenguaje. Ella se desarrolla del interior, en autocrítica, en crítica de la retórica, en crítica de la historia de la poética, en crítica de todo el pensamiento del lenguaje, porque ella se desarrolla en pensamiento del lenguaje. Esto es que ella sea ineluctablemente una crítica de la filosofía. La poética es una poética de la filosofía que la filosofía no hace.
¿Escucharon lo que dije? La poética es más grande que la filosofía. Los filósofos han utilizado el lenguaje gratuitamente, se han puesto a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y no se dan cuenta que utilizan el lenguaje sin saber a qué los lleva, a qué trampas los lleva. No saben que están en una cárcel, la cárcel del lenguaje, y desde ahí hablan. Como se puede ver, la importancia de la poética alcanza límites insospechados. Profesores de literatura, ustedes tienen la oportunidad de ser los mejores teóricos del mundo. Hasta el punto que podemos afirmar que los filósofos occidentales han utilizado los discursos gratuitamente, es decir, sin tener conciencia, que son individuos que utilizan el lenguaje sin tener conciencia a qué los condiciona, o peor, sin darse el trabajo de proponer una teoría del lenguaje. Segunda parte. El origen de la crítica está en Atenas y en Jerusalén, pero por favor no hablemos de Jerusalén. Hay otra crítica a la filosofía occidental que incumbe a la poética. Es sabido que un componente importantísimo de la cultura americana y de la cultura occidental es el cristianismo y la cristiandad. Cuidado, estoy hablando de dos cosas diferentes: el cristianismo y la cristiandad. La cristiandad es la Inquisición, por ejemplo. El cristianismo es una comunidad de base de Brasil. Son dos cosas completamente diferentes. Los intelectuales nunca leen cosas de religión. ¿Qué leen entonces? Todo esto está relacionado con el pensamiento semita. Lamentablemente no hay una reflexión profunda sobre todo lo que esto implica de manera positiva y negativa. Señalemos el tema que para nosotros es muy importante. La filosofía occidental se ufana de tener dos momentos fundadores: el pensamiento griego y el pensamiento semita. Entendemos como pensamiento semita al pensamiento egipcio, hebreo, judío, iraquí, mesopotámico, entre otros. El pensamiento semita no se reduce a lo judío ni a lo hebreo. Pero en el momento de comprobar esta aseveración y al preguntarnos que cuál sería el aporte real del pensamiento semita, las respuestas dadas no especifican bien tal hecho. Es más, se considera que este pensamiento no es realmente una filosofía, en un supuesto sentido griego, no hay duda, y solo se le considera como teología, cuando no como religión. Hay, pues, un desequilibrio histórico al evaluar esta fuente de la cultura occidental y americana. Será necesario aclarar su positividad y ver lo que los semitas nos permite ver y lo que su negación no nos deja ver. Por si acaso, la cultura popular americana es cristiana. Duela a quien le duela. En efecto, la cultura semita es una cultura de libro, puesto que su pensamiento está plasmado en un texto celebérrimo, la Biblia.
una pregunta se impone, una cuestión tiene que ser respondida. Según el materialismo histórico, que dicho se diga a propósito, es una gran contribución del pensamiento semita y que sintetiza por lo menos 4000 años de historia, desde la Mesopotamia y Egipto, tiene una gran hipótesis. Todo lo que hacemos y sabemos es cosa de hombres. Y por ello, todo debería ser explicado. Entonces, si la Biblia fue escrita por hombres, ¿por qué se le trata como un libro religioso, divino, y se la presenta monopolizada y mal traducida por instituciones diversas, interpretada como una metafísica tan absurda y difícil de sustentar hoy? Esta pregunta la hace la teología de la liberación. No hay duda, la cultura occidental ha fetichizado y tergiversado la interpretación de la Biblia y no ha especificado su poética. Hemos visto ya por qué, que la sustenta. La interpretación monopolizada por la cristiandad ha dado lugar a perversiones cuyas consecuencias las sufrimos ayer, hoy, aquí en América, de manera tan particular y dolorosa. Así, finalmente, no se sabe cómo es el funcionamiento de la Biblia, es decir, cómo es su poética. Veamos brevemente, de manera general, cómo están construidos sus discursos. La Biblia está construida, escrita, en función de lo continuo del pensamiento del lenguaje, y esto mediante lo que se escucha en el discurso hablado y escrito, y apuesta a la utopía y la profecía, realizándose aquí y ahora mediante la invención de nuevo pensamiento. Esto es el pensamiento mesiánico. Invención de nuevo pensamiento ahora. Yo estoy haciéndoles pensar. En este momento hay un acto utópico. Y no en el sentido al cual se nos tiene acostumbrado, como que sería una predicción, adivinación de lo que acontecerá en el futuro. Eso no es humano. La Biblia no conoce la división prosa o verso. Esto es una ilusión vehiculizada por la filosofía griega y la consecuencia de las malas traducciones hechas de la Biblia en las lenguas occidentales basadas en la teoría del signo. La Biblia no toma la palabra como unidad de significación, toma el ritmo, discurso. Como un continuo interminable entre un cuerpo que piensa y su manifestación sonora y o escrita y escrita, pues de esta manera se piensa y se habla de manera individual en comunidad. El ritmo discurso es el pensamiento continuo antropológico de la historia. La Biblia certifica que la literatura es un solo proceso mundial. La Biblia está escrita desde la perspectiva de las víctimas de la historia. Otro aporte de la teología de la liberación. Ella vehicula un pensamiento continuo que se funda como una ética política registrada desde hace 4400 años, que va a resumirse en el no matarás abrámico.
el referente discursivo, el texto más antiguo que se conoce de la historia acerca de la justicia hecha a las víctimas, está datado de 2352 años antes de Cristo. Es la ley 27 de las reformas de Uriniminga o del Códice de Urucayina. Dice así: yo, el príncipe Uruniminguina, liberó y condonó las obligaciones para aquellas familias endeudadas, los ciudadanos de Lagash que vivían como deudores a causa de los impuestos de grano, los pagos de cebada, el robo o el asesinato. Uruniminguina prometió solemnemente a Nicurzú, señor de Girzú, dios principal del estado de Lagash, que nunca subyugaría al huérfano y la viuda al poderoso. Es una formulación teórica de lo que debería ser una institución. Si la institución no protege al huérfano, al orfelino, o a la viuda, a la mujer que ha perdido el marido que trabaja, esta sociedad es perversa. Eso es lo que dice el texto. Hace 4.500 años. Algunos autores consideran a este texto como el prototexto de los 10 mandamientos y del libro de los proverbios, libros de la Biblia. El mismo discurso-pensamiento, modificado por cierto, aparece en el famoso Código de Hammurabi, datado de 18 siglos antes de Cristo, y leemos ahí: entonces Anum y Angil me enseñaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de su Dios, para proclamar el derecho en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al pobre, para que el fuerte no oprima al pobre, para hacer justicia al huérfano y a la viuda en Babilonia, la ciudad cuya dignidad realizaron Anum y Angil. En el libro de los muertos, de la cultura del antiguo egipcio, de 15 siglos antes de Cristo, el mismo discurso aparece en el célebre capítulo 125, esta vez emitido por primera vez en la historia, en primera persona y dirigido al dios Osiris. Hay algunos teóricos franceses que piensan que es en este momento que se funda la literatura, porque hay un yo que habla. Dice el texto: yo no cometí iniquidad contra los hombres, no empobrecí a un pobre en sus bienes, no hice padecer hambre, no añadí peso a la medida de la balanza, no robé con violencia, no robé pan, satisfice al Dios cumpliendo lo que él deseaba, di pan al hambriento, agua al sediento, vestí al que estaba desnudo y una barca al náufrago. 4 discursos fundamentales de la historia de la humanidad. El discurso sobre el principio ético y político de asistencia a las víctimas reaparece en el libro del Éxodo, bajo la forma de ley. Ya estamos en la Biblia. No maltratarás al extranjero ni lo oprimirás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No harán daño a la viuda ni al huérfano. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa. Vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano.
se repite de manera sintética en Deuteronomio, porque Yahvé, el que da un trato igual a todos, hace justicia al huérfano y a la viuda. Ama y ama al forastero, al extranjero, dándole pan y vestido. Ama pues al inmigrante, porque inmigrante fuiste tú mismo en el país de Egipto. Isaías, el profeta, era un intelectual, lo repite 2 veces. La primera vez denuncia en Isaías: Judá y Jerusalén, tus jefes son unos rebeldes, cómplices de ladrones. Todos esperan recompensa y van detrás de los regalos. No hacen justicia al huérfano ni atienden la causa de la viuda. Luego, en Isaías 58, este pensamiento aparece como discurso profético. ¿No saben ustedes cuál es el desayuno que me agrada? Es romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que vea desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Parezco evangelista, ¿no? Mateo el evangelista, acá viene Mateo, hace decir a Josué de Nazaret, que es el verdadero nombre de Jesucristo. El verdadero nombre de Jesucristo es Josué de Nazaret, no es Jesucristo. Otra farsa occidental. Josué de Nazaret dice lo mismo 2 veces en el capítulo 25, versículos 35 a 46. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Ustedes saben de que no hay culpables. No hay culpables de nada. Pero vivimos en una sociedad que nos culpabiliza. Según la Biblia no hay culpables. Somos unos ignorantes que no sabemos lo que hacemos. Pero hay miles de gentes en prisiones, culpables. Miles de deudores, culpables, etcétera, etcétera. Hecho notable, Carlos Marx y Federico Engels van a utilizar estos discursos en sus célebres argumentos. Dice Marx: físicamente, el ser humano vive solo de productos naturales, aparezcan en forma de alimentación, calefacción, vestido, vivienda. Siempre los 4 necesidades fundamentales del ser humano. Y Marx dice, etc. La vida productiva es, sin embargo, vida genérica, dice Marx. Es la vida que produce la vida. Engels dice en su obra El origen de la familia. Es interesante que en el discurso de Marx, porque está hablando desde Alemania, ubicación del discurso, el discurso de Egipto, el discurso de Jerusalén va ahora a Alemania y ya no dice que hay que dar una barca al naufrago, dice hay que dar calefacción, porque en Alemania no hay problema de inundación, hay problema de frío como en Canadá. Si no hay calefacción me muero. O sea, es una necesidad fundamental en la calefacción. Engels dice en su obra El origen de la familia:
Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es la producción de medios de existencia, de productos alimenticios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo eso se necesitan. Ya el discurso aparece más sofisticado, porque la sociedad en el tiempo de Marx y de Engels ya está más complicada. La Biblia guarda muchas sorpresas y la poética que lo sustenta quizás sea el eslabón perdido del paradigma de la poética futura. El funcionamiento de la Biblia lo vamos a utilizar para ver cómo funciona, cómo es el funcionamiento general de los discursos amerindios. En América, los discursos amerindios, al igual que los discursos que hemos señalado, tienen una continuidad histórica ininterrumpida desde la noche de los tiempos. Pero como no sabemos leerlos, como nos enseñaron a despreciarlos, como no hay poética, los discursos estando aquí presentes en América no son todavía. Habrá que rescatarlos poéticamente y poéticamente. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Perdón? 10 minutos. 10 minutos. La inclusión de América en la historia mundial. Pasemos a nuestra segunda problemática. La historia deberá servirnos de control epistemológico. Pero, ¿cuál historia? La historia mundial es una sola, pero la ideología heleno-eurocentrista la ha desvirtuado a su guisa, de acuerdo a sus ignorancias e intereses, y plantea una deshistorización. Vista desde América, la historia de América no empieza con la invasión europea. Colón no descubrió América, no hay época precolombina, no hubo conquista, porque no hubo oposición a la llegada de los europeos. Los europeos fueron recibidos de manera ética como hermanos. Las historias contadas desde la perspectiva europea son ejemplos de sandeces que se repiten sin cesar en los grandes centros académicos del mundo. Situemos nosotros a América en la historia mundial y esbocemos la continuidad ininterrumpida de sus discursos que llegan hasta hoy y que son los fundamentos autóctonos de la sociedad y de la literatura americanas. Debido al corto espacio, permítanos utilizar una metáfora, la de la familia americana, para explicar las consecuencias de graves escotomas epistemológicos, cegueras epistemológicas, que priman en muchas investigaciones prestigiosas y que consiste en mirar a América como si fuera solo un apéndice europeo. América, nuestra casa americana, está habitada desde hace 40.000 años, según ciertas teorías, y desde hace 25.000 años, según otras más plausibles y prudentes. En 1492 llega nuestro guerrero padre europeo y la invade. Se topa con la belleza y la riqueza de la casa que construyó nuestra familia materna amerindia. Como él, mi padre, ha decidido de apoderarse de ella, de la casa de mi madre, extermina a casi todos los principales miembros masculinos de nuestra rama familiar materna. Después de haber eliminado a todos los probables opositores y esclavizado a los pocos sobrevivientes, viola y amanceba nuestra madre y decide destruir nuestra casa antigua y construirse una nueva según su exquisito gusto europeo y sus estéticos intereses tan particulares. Destruye la casa de nuestra madre, utilizando como mano de obra los propios amerindios sobrevivientes. Se tira abajo los sólidos muros con cierta facilidad y cuando llega el momento de destruir las fundaciones, repara que como están sólidamente constituidas desde hace milenios,
le será imposible continuar su devastación. Decide que será mejor de aprovechar tan buenas bases milenarias para construir sobre ellas su nueva casa. Sí, señores, sí, señoras, las fundaciones de la cultura americana fueron, son, serán siempre amerindias. Duela a quien le duele. Posteriormente, desde 1492, esta historia que vengo de contarles, de lo que sucedió a nuestra familia en nuestra casa misma y que dio como resultado a nosotros mismos, fue contada solo desde la perspectiva de nuestro padre. La historia de la familia de nuestra madre y hasta nuestra propia historia misma fue tergiversada, silenciada y al final ignorada. Se sustentó que como nuestra familia materna no poseía escritura, no podía tener derecho a una historia. Todo lo quemaron. Sí tenían escritura. Todo lo quemaron. Y ya van más de 500 años de ignorancia. Y lo que ignoró siempre nuestro padre europeo, tan lleno de sí mismo, como no sabe qué es la poética, no supo que nuestra familia materna sí tiene una historia, pero que nuestra familia lo escribió en el cielo. Y la cuenta hasta ahora a viva voz. Y esta no es una metáfora. Nuestro padre se entrampó en sí mismo y no supo, no pudo ni siquiera leer su propia historia, que señala también que viene del mismo lugar que la de nuestra familia materna, de África y de Asia. Entonces, de lo que se trata es de poder estudiar la supuesta nueva casa americana sin menospreciar ningún elemento compositivo de ella, sobre todo en lo que respecta a los elementos fundacionales, a saber, los discursos amerindios, pero es cierto, se necesitan otras perspectivas de análisis, otra epistemología, para que con ellas se dé cuenta cabal de la originalidad de la antigua casa materna americana y luego explicar cómo se transformó en los embates de tan violento encontronazo entre nuestras madres y nuestros padres y que pareciera no terminar de hacernos daño. Comportémonos como hijos no ingratos, adultos, asumámonos, leamos en nuestra parte del cielo que la vida nos ha dado lo que escribieron nuestros mayores maternos y reivindiquemos nuestro americanismo, nuestra casa materna americana, que es lo que nos permite nuestra particularidad y singularidad humana. Las últimas investigaciones del ADN de los antiguos pueblos amerindios han corroborado que ellos son de origen asiático. Los antiguos asiáticos, a su vez, el ADN lo ha confirmado otra vez, son de origen africano. Hay evidencias, pues, que los primeros humanos que llegaron a América fueron humanos modernos. El neolítico ya estaba ampliamente superado. En tanto, hombres modernos, nuestros abuelos maternos practicaban actos materiales y simbólicos muy complejos, a saber, sabían medir el tiempo, conocían los equinoccios, sabían viajar. Es inconcebible pensar que lo hacían a ciegas. Viajaban sea por vía terrestre o marítimas, por tanto podían leer el cielo y las estrellas, conocían los vientos, las mareas, las estaciones, los hábitos de los animales, eran creyentes, entre comillas, de la divinidad, cavan tumbas, practican ritos funerarios, hacen ofrendas a los difuntos, etc. Saben cazar y pescar, eran artistas, tenían sus útiles, adornos, lenguas, discursos, mitos, etc. No llegaron ignorantes a América.
Por lo tanto, de manera ininterrumpida, su poiesis, su praxis y su teoría data de la noche de los tiempos, que se difundieron de manera lenta y progresiva desde África hacia Asia, muchas veces con estancamientos, otras con vaivenes regresivos. Primeramente de África hacia Asia y mucho después de Asia hacia Oceanía, Europa y finalmente América. Este ancestro americano nuestro es sabido, quedará relativamente aislado del posterior desarrollo mundial, pero esto no niega que su origen real, al igual que el resto de la humanidad, sea africano, asiático y oceánico. Entonces, otras perspectivas se nos abren. Lo cierto es que nuestro origen data desde el momento que el hombre es hombre. Nuestro origen es africano. Más aún, si nos situamos en la perspectiva conservadora, que tenemos 25.000 años, nosotros entonces somos contemporáneos de todos los autóctonos de los otros 4 continentes habitados en ese momento. ¡Qué paradoja! Entonces, si me entienden. Y en este caso, paradójicamente, del que nos encontramos más alejados sería del hombre europeo, cuya relativa edad autóctona es de 40.000 años, lo que nos permite decir que siempre fuimos más modernos que los europeos. Es increíble lo que dice la historia. Venimos señalando lo paradójico de estas hipótesis, pues por una parte hace del año 1492 la fecha del reencuentro al final de todos los seres humanos del mundo que se encontraban separados desde hace 70.000 años, si consideramos al hombre africano como el primer referente. Pero también es la fecha de un desencuentro. El europeo, se sabe, tendrá problemas de reconocer la humanidad del ser humano americano, del amerindio. Será un encuentro feliz solo para una minoría, la de los invasores y sus descendientes, y fatal para la inmensa mayoría de esta parte de la humanidad. Los invadidos y sufrientes, las nuevas víctimas de la historia mundial, los mitos modificados cuentan detalladamente esta historia. Nos queda la tarea, es posible, de poder diferenciar los elementos culturales amerindios de antes de la invasión europea de los elementos culturales europeos. Mas esto no podrá realizarse si continuamos utilizando métodos que concebidos para explicar la realidad europea y que se aplican sin crítica para dar cuenta de la realidad multicultural propiamente amerindia de americana. Es necesario, pues, más que nunca, la poética. Claude Lévi-Strauss no solo señaló elementos comunes en todos los mitos de América, sino que también estos elementos amerindios estaban presentes en ciertos mitos de Japón, Corea e Indonesia. No hay dudas, pues tenemos que cambiar nuestros puntos de vista y superar los caducos. El continente americano, durante milenios, fue el teatro donde convergieron casi todos los discursos del mundo, promoviendo desde siempre la globalización. Hasta ahora, ninguna poética, prueba entonces que no existe, ha podido integrar los textos de la cultura popular americana, por tanto, testimonios principales de tal proceso histórico, en el corpus literario de la literatura de América. Y cuando yo hablo de América, hablo de Canadá, de Estados Unidos. Lo siento, América Latina no existe. Los amerindios los contradicen. Es más, estos discursos amerindios son el fundamento de la literatura original de América. Son textos que utilizan elementos discursivos que tienen más de 40.000 años de existencia
Y para el heleno-eurocentrismo, los textos literarios de América, según ellos, solo empiezan en 1492. Una nueva visión de la historia es necesaria para dar cuenta de la literatura mundial, de la cual la americana, la nuestra, pareciera la más importante del mundo. A modo de conclusión, la poética futura que se proponga tendrá que ser fundamentada como desde el cuerpo victimado, individualizado, que hace con las lenguas y lenguajes nuevos discursos. Son los poemas, puesto que no se puede decir cualquier cosa en cualquier lugar, el discurso es siempre coherente. Estos discursos de las víctimas van obstinadamente contra los discursos dominantes, los interpelan, nos interpelan. Estos discursos son crítica de la teoría del signo y de cualquier pretendida teoría del lenguaje que no diga nada de la poética. Porque el discurso, no el signo semiótico, de las víctimas, al ser una determinación determinada, determinándose, hecho complejísimo, explicado en 4 ensayos por Marx en El Capital, señala lo más valioso de la humanidad, el mundo de la exterioridad, donde se supera el binarismo identidad-diferencia de la totalidad y antepone a estos lo distinto, lo que Frank Hinkelhammer, el filósofo alemán costarricense, llama la trascendentalidad interior, que puede delegitimizar todo sistema político. El discurso de las víctimas es la mayor invención de pensamiento posible que el ser humano puede realizar. La poética futura tendrá que demostrarlo. Muchas gracias. Obrigado. Voy a presentar algunas imágenes porque sé que hay muchos que no me comprendieron, y para reexplicar de una manera gráfica lo que vengo de decir. Discúlpeme lo artesanal de la presentación, pero no es un problema de forma, es un problema de contenido. Eso es lo que importa. Miren en esta imagen, eso es un texto de la poética. Y miren lo que dice arriba, tepi poétiques, con i, con iota. Y donde está la flecha, ahí dice, hay algo que no tiene nombre, pero que utiliza el lenguaje, en verso y en prosa. Esta es la proposición para descolonizarnos. Ustedes, los de habla portuguesa como los de habla española, tenemos un privilegio y no lo desperdiciamos. Tenemos un verbo que se divide en dos. El verbo to be, o el verbo être, o el sein alemán, en español se divide
entre ser y estar. Esto es el ser y el tiempo de Heidegger. Si Heidegger hubiera conocido el español, no hubiera nunca escrito el libro El ser y el tiempo. Dice la anécdota, es interesante, lo cuenta un chileno, Víctor Farías, secretario de Heidegger. Heidegger le pregunta a Víctor Farías: dime, Víctor, ¿y tu hija qué habla como lengua maternal? Español, señor Heidegger. Qué pena, nunca filosofará. Grave. Ahí está el texto que habla de... disculpen. El texto que habla de... que dice que hay algo... Aristóteles nunca habló de poética, ni de literatura, ni de arte, como hacen las traducciones prestigiosas. Habla de un término que alguien en la sala debe saber cómo se llama a un término que existe solamente una testificación, y no se sabe el significado. Eso es lo que heredamos de Aristóteles. Ahí tienen la praxis, la poiesis, la poética, que se entrecruzan, crean campos, y hay en el centro eso que Aristóteles dice que carece de nombre. Eso es la poética, creo yo. Es mi tesis, es mi descubrimiento de 20 años de investigación. Marx dice que si la literatura, no lo dice, yo lo hago decir a Marx, de que si la literatura es una poética, tiene que entrar en endiabladas interrelaciones. Les aconsejo leer siempre el método de la economía política, que consta de 12 páginas al principio del Capital. Si ustedes entienden ese texto, comprenderán toda la filosofía occidental. He hecho una metáfora de lo que sería la literatura. La literatura es una determinación determinada, determinándose infinitamente. La conceptuación de determinación determinada, determinando, es de Marx. Yo digo que la literatura también se alimenta a sí misma. ¿Y qué es la literatura? Es una actividad de pensamiento. No es un producto. ¿Se recuerdan lo que dice Snoopy? Que es un trabajo muy pesado. Snoopy está equivocado, pero lo disculpo, es un perro. Miren, una espiral que está compuesta de otras espirales que a su vez están compuestas de otras espirales. Estas líneas fractaxiales lo ha dibujado un psicoanalista para decir cómo es de complejo el cerebro humano. La literatura no está alejada de estos problemas. Estoy proponiendo unas categorías de análisis para los sistemas literarios de América. Yo detecto 5 sistemas literarios coexistiendo. Este diagrama lo presenté en Tucumán hace 20 años ante la indiferencia completa de mis colegas. Pero ellos tenían razón. Esto solamente es una clasificación
de cómo la literatura se presenta realmente, que la podemos palpar. Yo no puedo negar que existe 100 años de soledad, pero no me interesa el libro 100 años de soledad. Lo que me interesa es que por qué fascina este libro. Esto es solamente una foto del cuerpo exterior de la literatura. 48 categorías. Yo escucho a mis colegas y usan solo 2. Discurso dominante, discurso dominado. La literatura es un trabajo difícil, dice Snoopy. ¿Saben ustedes que el helenocentrismo nos ha engañado con el mapa del mundo? ¿Saben ustedes, brasileros, que su país es más grande de lo que ustedes creen? Y ya es grande. ¿Saben ustedes, bolivianos, que su país es más grande de que lo que ustedes piensan? ¿Saben los africanos que sus países del sur son más grandes que lo que ustedes piensan? El mapa tradicional que nosotros vemos en cualquier libro es la escala de Mercator y fue utilizado en la escala superior al norte de la línea ecuatorial a 2/3 y el inferior a 1/3. Y en las cartas normales aparece una estupidez, por ejemplo, que Groenlandia, miren el tamaño de Groenlandia, es más grande que China. O sea, es un absurdo total. Yo estoy feliz porque el Perú es más grande de lo que yo pensaba. Pero muchas teorías de la inmigración del hombre asiático van a tener que corregirse también. Hay una serie de consecuencias que yo no me podría parar, pero es el heleno-eurocentrista. Nos han engañado, nos han mentido sistemáticamente, desde A hasta Z. Miren una división política, miren una comparación del antiguo mapa con el mapa moderno. Los países del sur son más ricos que lo que creen. Esta es la historia de la inmigración mundial. Así llegó el hombre a América. La inmigración mundial, dice este texto en francés, que comenzó hace 195.000 años, el hombre que llega a América es el más tardío. Este mapa engaña porque habla de que llega solamente por el norte, por el estrecho de Bering, pero no es verdad, también llegó por Oceanía. Habría que corregirlo. Los verdaderos descubridores de América. Cristóbal Colón y los europeos llegaron un poco tarde. Por ahí es el lugar privilegiado por donde pasaron la familia de nuestras madres. Hay un mito. Pienso que es el mito más importante de la cultura andina. Lo ha contado un dirigente de un ayllu analfabeto, creo que tiene 32 frases. Es la síntesis de la historia mundial. Si supieran lo que han dicho mis colegas, da vergüenza, da pena, me da cólera. Río, lloro. Hay miles de textos así en América. Miles. No lo sabemos leer. Puedo seguir un texto. El rey Inca tuvo 3 mujeres. ¿Qué significa? Dicen que el Inca regresará después de muerto.
acá hay un discurso ético-político de una increíble densidad histórica. He buscado en el internet desesperadamente el texto en portugués, nunca lo encontré. Esta es mi interpretación personal, ayudado de un antropólogo americano, Williams, siempre me olvido su nombre, Sullivan. Yo lo he corregido. No hay discurso sin un sujeto que habla ubicado en un tiempo preciso, en un espacio preciso. ¿Cómo concebían los incas el mundo? ¿Cómo concebían el espacio? ¿Cómo concebían los aguarunas, los aymaras, los tiahuanacos? Es la clave de reconstruir los textos amerindios. Los 4 pilares del mundo. La cabeza es el sol, el planeta, la tierra está de manera oblicua. Esto es solamente los incas. Una visión del cosmos de la estela de Chavín, el primer intento de reunificar todos los pueblos andinos. Toda esta simbología que ustedes ven en este endiablado monolito, todo viene de Brasil. Somos hermanos brasileros. Todos los elementos vienen de la Amazonía. El caimán, es un inmenso caimán. Hay charapas, hay águilas que solamente hay en la selva. O sea que probablemente la primera intención civilizadora viene de un pueblo que ha vivido en la abundancia, pero ¿qué habrá pasado? Que han tenido que irse hacia los Andes. Esta es la visión del cosmos de una comunidad indígena hoy, viva, existente. Y es casi igual, tiene muchos elementos de la estela de Chavín. No olviden que el discurso va en la historia y nadie lo puede cambiar, ¿ah? Nadie puede cambiar un discurso fundamental del ser humano. Y hay mucha gente que dice, los cronistas han manipulado los mitos indígenas. No, señor, no tenían ese poder de manipularlos. Si no, no sería incoherente. Han cambiado, han intentado, pero fundamentalmente no. Miren ya los esquemas matemáticos de los incas. Todo el pensamiento inca es lógico-matemático. Claro, los literatos no estudiaron matemáticas. Claro, los matemáticos no estudian literatura. Yo me autoproclamo que he estudiado 5 años de ingeniería. Y eso me ha ayudado. Miren una cosa sorprendente. Esto es un huaco que viene de la región de Trujillo, en Perú, donde yo vivo, y es casi igual que este huaco, nosotros en Perú decimos a esto huaco, es un elemento sagrado, ¿va? Es una palabra grave, un huaco. Representa toda la cosmología inca. Esto es pre-inca. Estoy yendo hacia atrás en la historia. He partido del mito de Incarri y estoy yendo hacia atrás. Trato de reconstruir el mito. Tienen que ayudarme. Es un trabajo, pero colosal. Miren Machu Picchu. Yo tomo una foto de Machu Picchu, la invierto y hay una cabeza. Nadie ha dicho nada de la cabeza de Machu Picchu.
¿Es Incarri? Todos los andinos sabían de la existencia de Machu Picchu, pero lo decían en codificado, y hay un tonto americano que dice que ha descubierto Machu Picchu, ¿eh? Qué ironía. ¿Ven la cabeza? ¿O estoy loco? Hay una cabeza. Nadie la ha visto. Esto es un diagrama famoso de que lo hace un descendiente de los incas que sobrevive y dice que reconstruye qué había en el lugar más sagrado del Cusco, el Coricancha, el Templo del Sol. Dice que había este dibujo. Yo no lo creo, porque este descendiente de incas ha escuchado un discurso de otro discurso. Hay que tomarlo con cuidado, pero ya es importantísimo todos los elementos que están ahí. Algún artista en el internet lo ha puesto en 3 dimensiones. El mismo diagrama, perfectamente construido de una manera matemática. Los incas, los andinos, eran perfectos astrónomos. Esto veían los incas en los cielos de los Andes. Ahí están todos los mitos escritos. La serpiente, el cuy, la llama, el hijito de la llama, la zorra. ¿Saben cómo se llamaba a un intelectual como nosotros en el tiempo de los incas? Era una mauta. Trabajaba toda la noche observando el cielo. No trabajaba en el día. Nosotros dormimos en el día. Miren un pueblo indígena el poblado de Quitucara, cómo ha construido su pueblo en función, es un pueblo antiguísimo, ¿eh? En función de los movimientos del sol. Este discurso es invisible, este discurso es de los silenciamientos que decía acá. No se sabe que no se sabe. Esto lo he encontrado hace 4 meses en Ecuador. Miren cómo medían los equinoccios, la salida del sol, y hacían y toda la ciudad de Cuenca, lugar de cañaris, de la comunidad étnica los cañaris. Un cañaris va a cortar la cabeza al último inca. Fueron los enemigos más célebres de los incas. Un pueblo glorioso. Esto es un esquema mexicano del cosmos. Seguramente que lo estarán estudiando los mexicanos. Esto es un esquema de la cultura nazca. ¿Conocen las pampas de Nazca? Las célebres. Esto es, imagínense, el zodiaco de Nazca. ¿Ustedes creen de que los indios o los amerindios eran tontos? Nosotros seguimos creyendo en el zodiaco. El zodiaco occidental, el zodiaco chino, etc. Esto es un esquema del cosmos de la cultura mexicana, maya, azteca. Esto es un esquema del cosmos de un pueblo de América del Norte. Esto es un esquema del cosmos de una tribu de Mali en África. Miren, anterior, hay serpientes que circulan los diferentes estados de la Tierra. Si nosotros no entendemos el esquema espacial de un pueblo, no sabemos qué dicen sus discursos. Este es un diagrama que se ha encontrado hace muy poco en Nazca y ha sido restaurado. ¿Qué dice? No se sabe.
Este es el esquema fundamental del cosmos chino. Miren la columna del centro, el eje del mundo. Incarri perdió la cabeza, se la cortó su hermano, el rey de España. O sea que había dos cabezas. Siempre hubo en la división política inca, habían dos cabezas. Este Huaco es chiquito, son dos mujeres de la cultura más antigua de América, Valdivia, en Ecuador. ¿Por qué dos cabezas? Cuando sale el sol, cuando se oculta el sol, el equinoccio de invierno, el equinoccio de verano, etcétera, etcétera. Incarri se habla de una cabeza. El motivo del tipo que tiene en una mano un cuchillo y en otra mano una cabeza cortada es un motivo omnipresente en todas las culturas amerindias, por lo menos de Perú. Yo sé que cuando llegaron los europeos habían 800 comunidades indígenas controladas por los incas. Y en todas, en su arte, aparece, es un dios panandino, entonces, del que están hablando. Paracas, que no les debe decir nada. Costa Rica, dos cabezas. Ahí está el dios terrible, Moche, de donde yo vengo, con un cuchillo, con una cabeza en la mano. Miren la línea, la diagonal derecha y la diagonal izquierda que señalan los equinoccios, y hay todos unos mitos que se cuentan hasta ahora en mi región, pero no hay duda que con elementos. Tupac Amaru, ¿conocen a Tupac Amaru? Miren un cómic de México. Tupac Amaru fue asesinado como un ritual como si fuera Incarri. Lo jalaron 4 caballos, dice la leyenda que los caballos no pudieron descuartizarlo. Yo no creo, es una historia de oprimidos. Lo cierto es que una vez muerto, le cortaron todos los miembros, y los miembros fueron enterrados en diferentes partes de los Andes como escarmiento, y su cabeza fue puesta en una pica en la plaza de Tungazuca, donde venía Tupac Amaru. Dicen que el rey de España, cuando supo que le habían cortado la cabeza a Tupac Amaru, dijo: ¿quién es ese imbécil que ha cortado la cabeza a un rey? ¿Por qué dijo eso? Porque 10 años después cortarán la cabeza del rey de Francia. Ese que cortó la cabeza de Tupac Amaru a un rey es peligroso. No respeta la monarquía. Miren versiones modernas de Incarri. Hoy, las dos de arriba son de los esquimales y abajo es de una tribu de la costa pacífica de Canadá. Miren hasta el hombre perfecto de Leonardo da Vinci como un Incarri, y miren la comunidad de Quero, cómo lo reproduce a Incarri jalado por caballos en tejidos actuales. ¿Ah? La memoria que se transmite de una manera sostenida. Frank Henkelhammer, el filósofo alemán, dice que la historia del mundo es el enfrentamiento de dos mitos: el mito abrámico y el mito de Odipo.
El mito de Edipo es un mito de dominadores. El mito abrámico rompe la cadena de violencia. No matarás por ningún motivo. No matarás por ningún motivo. No matarás por ningún motivo es el máximo y posibilidad de pensamiento ético. No se cumple. Este libro les recomiendo que lo lean. Dussel ha hablado de la filosofía de la poiesis, el libro que recomiendo leer. Henri Mechonic, este es su libro más importante, Crítica del ritmo, antropología histórica del lenguaje. Henri Mechonic, Dussel, Karl Marx, Spinoza, y me paro, puedo seguir, San Pablo, Juan Bautista, Jesucristo, Abraham, Isaías, creen de que lo más importante en el ser humano es el cuerpo. Mechonic ha hecho toda una poética en función del cuerpo, pero Mechonic no reconoce las víctimas. Se acabó. Deixa